Buenas noches, mis queridos. La paz del cielo y la bendición de Dios continúen con cada uno de nosotros. ¿Estamos preparados para otra aventura espiritual? ¿Sí o no? Antes de continuar, quisiera preguntar, comenzamos ayer en la mañana, pero veo algunas personas que no las vi ayer. ¿Quiénes no tuvieron la oportunidad de estar aquí ayer? Denme la mano, los que no estuvieron ayer. Wow. Ok. Durante toda esta semana nosotros vamos a cubrir lo que se llama el reino de Dios y sus enseñanzas. Hace unos meses atrás, cuando estuve con ustedes, nosotros estudiamos acerca de las llaves del reino. Bueno, cubrimos una gran parte de las llaves, aunque no todas. Pero en esta semana vamos a aprender y a repasar y a entrar en la profundidad de las Escrituras. ¿Se oye bien, verdad? Ok. En cuanto a qué es las enseñanzas del reino de Dios. Para esto tenemos que tener en nuestra mente, entender claro lo que es el reino de Dios. Ya hemos hablado acerca del reino de Dios. ¿Por qué Dios decidió formar su gobierno bajo un reino? Ya hemos hablado bastante. Pero en resumen, el reino de Dios es un sistema de gobierno, un sistema como existen en muchos países, como hay sistema de gobiernos democráticos, sistema de gobiernos socialistas, sistema de gobiernos de república constitucional, muchos tipos de gobiernos. Sin embargo, en la palabra de Dios, el único sistema de gobierno que encontramos que Dios utiliza, que Dios usa y en el cual Él basa su gobierno es el sistema de reino. Por eso Jesús habló tanto del reino de Dios. Por eso Jesús, todo lo que habló en cuanto a las parábolas, hablaba en cuanto al reino de Dios. Nosotros ayer en la mañana vimos o repasamos las 10 características que hacen de un reino ser un reino. Un reino necesita tener un rey, si no, no es un reino. Necesita tener un territorio, si no, no es un reino. Necesita tener una constitución. Todo sistema de gobierno, incluyendo el sistema de gobierno de reino, necesita estas características. La constitución no es otra cosa que las palabras del rey escritas para los ciudadanos. Pero aparte de la constitución, un reino no existe si no tiene ciudadanos. Y los ciudadanos son las personas que quieren, desean servir al rey. Anhelan ser parte de ese reino. Lo más importante en su vida es el rey. Y yo les hice una pregunta ayer. ¿Cuántos de ustedes quieren ser ciudadanos del reino de Dios? Yo quiero ser ciudadano del reino de Dios. Ahora, mis queridos, ser ciudadanos del reino de Dios no es tener nuestros nombres en un registro de una iglesia. Eso no nos hace ciudadanos del reino. Tampoco ciudadanos del reino nos hace el usted hacer y cumplir todo lo que dice la Biblia. Eso no nos hace ciudadanos de un reino. La ciudadanía celestial, escúcheme bien, no depende de lo que yo hago de acuerdo a mi persona hacia Dios. Porque la ciudadanía en un reino no es un derecho que tiene el ser humano. No es un derecho inalienable. Es un privilegio que el rey otorga a aquellos que desean ser ciudadanos. Es una gran diferencia de este sistema de gobierno en cuanto a los demás sistemas de gobierno. Por eso usted necesita querer tener la ciudadanía celestial. ¿Y cómo usted la logra? Es bien sencillo. Es tan sencillo que las personas, por ser tan fácil, no entienden cómo obtenerlo. Lo único que usted requiere para tener la ciudadanía del reino de Dios es querer tenerla. Querer tenerla. Se oye muy fácil y muchas personas dicen, pero si eso es, pues yo quiero. Pero del dicho al hecho hay un trecho bien grande. El decir yo quiero no significa que realmente mi mente esté aceptando y queriendo ser ciudadano. Hay una característica dentro de los reinos y es que todos los reinos tienen una ley. Todos los sistemas de gobierno tienen una ley. Y en cuanto a esto, yo quiero hablar un poquito de lo que mencionamos ayer. Nosotros vamos a cubrir las 6 doctrinas fundamentales del cristianismo esta semana.
Yo sé que parece mucha información, sí hay mucha información. Por eso vamos a aprovechar el tiempo cada noche hasta el sábado en la mañana. Porque las 6 doctrinas fundamentales es todo lo que se enseña en cualquier iglesia o denominación cristiana que usted vaya y usted asista, asista como por ejemplo como visita. No importa qué iglesia cristiana usted vaya, una de las 6 doctrinas o las 6 doctrinas fundamentales a usted le van a dar. Porque el cristianismo está basado en estas 6 doctrinas. Una doctrina es un principio es una ley que no cambia, es inmutable. Un principio no se discute. Yo sé que hemos escuchado anteriormente, estas personas enseñan doctrinas y son doctrinas raras. Usamos mal esta palabra, porque una doctrina es un principio que no cambia. Y como no cambia, no hay razón de discutir una doctrina. Lo que se discute son las creencias. Porque las creencias es la forma en que se percibe una doctrina. Nuestra iglesia, como todas las iglesias cristianas, tienen 6 doctrinas fundamentales. La doctrina de Dios. Usted no puede, si usted va a alguna iglesia cristiana donde no se crea o se enseña acerca de Dios, no es una iglesia cristiana. Todas las iglesias cristianas enseñan acerca de Dios. La segunda doctrina es la doctrina del hombre. Todas las iglesias cristianas enseñan que el hombre es una criatura de Dios. Todas. La tercera doctrina, la doctrina de la salvación. Y esta es bien interesante. Todas las iglesias cristianas enseñan que allí está la salvación. Qué cosa más extraña. Usted va a una iglesia adventista y usted se va a encontrar adventista diciendo, no, aquí es que está. Si tú no estás aquí, tú estás frito. Pero usted va a una iglesia pentecostal y dice, no, aquí es que hay que estar. Si usted no está aquí, usted está frito. Usted va a un salón del reino y dice, mi hijo está perdido si está por allá. Donde quiera usted va a encontrar personas que dicen, no es aquí, es aquí, es aquí. La salvación es una enseñanza integral de todas las denominaciones cristianas. Ahora, la doctrina de la iglesia es una de las doctrinas más interesantes que yo encuentro. ¿Por qué? Porque todas las iglesias existen debido a esta doctrina. Dentro del cristianismo hay 2 corrientes fuertes en cuanto a enseñanza de iglesia. Está la enseñanza católica y la enseñanza protestante. Dentro del catolicismo hay una línea de enseñanza con respecto a la iglesia. Dentro del protestantismo hay varias líneas de enseñanza con respecto a la iglesia. Pero ambos grupos, todas las iglesias cristianas, enseñan acerca de la iglesia de Dios. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? La próxima doctrina es la doctrina de la vida cristiana. Donde quiera usted va, a cualquier iglesia que usted vaya, usted va a escuchar que allí se vive un estilo cristiano, que allí se hace un estilo cristiano. No importa, hay iglesias que dicen, aquí tú puedes hacer todo lo que tú quieras, ese es el estilo cristiano de allí. Hay otra iglesia que le dicen, no, tú, bueno, hasta los pasos que va a dar te los miden, ese es el estilo cristiano de allí. Pero donde quiera usted va, siempre va a encontrar vida cristiana. La última doctrina es la doctrina de los eventos finales. Todas las iglesias enseñan que algo va a pasar. Algunas dicen pronto, otras dicen en el 2012. Otras están enseñando que nadie sabe cuándo es, pero algo va a pasar. Pero en el futuro algo va a pasar. Ahora, mis queridos, en estas 6 doctrinas, en la iglesia adventista existen 28 creencias con respecto a estas 6 doctrinas. Por ejemplo, hay 5 creencias solamente en la doctrina de Dios, que vamos a cubrirlas. Y así otras doctrinas, otras creencias, que es la forma en que percibimos las doctrinas. Nosotros comenzamos ayer desde la última doctrina, que es la de los eventos finales. Y yo les dije que toda la noche voy a comenzar de esta forma. Y esto es muy importante que usted entienda lo que le voy a decir. Esta es una semana de énfasis espiritual para nuestra iglesia. Eso no significa
no significa que si usted no es adventista, pues esto no es para usted. No. Con más razón, si usted no es adventista, esto es para usted. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de personas en las cuales yo hablo, que no son adventistas, yo le pregunto, ¿tú conoces la iglesia adventista? Y me dicen, oh, sí, 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 de verdad. ¿Y me podrías hablar algo acerca de la iglesia? O esos son la gente que guardan el sábado y no comen carne de cerdo. De verdad. Pero yo conozco otras iglesias que guardan el sábado. Y muchísima gente hoy día, hasta adoran al diablo, son vegetarianos. O sea que esa característica no define mi iglesia. Hoy día la mayoría de gente, mucha gente está optando la forma de vida vegetariana y adoran hasta las cotorras, adoran. Así que esas personas, ¿cómo me van a definir a mí que la iglesia es el sábado y no come carne de cerdo? Así que es importante, mis queridos, y déjenme decirle algo más que he encontrado. Un 90%, o sea, si tomo 100 libros de autores que escriben acerca de denominaciones, de los 100 libros, 90 de esos libros están erróneos con respecto a lo que enseña la iglesia adventista. Es increíble. Pero ¿saben por qué? Porque la mayoría de las personas no investigan a fondo realmente qué enseña o qué enseñamos nosotros. ¿Le puedo decir un secreto? Yo sé que está el primer anciano ahí, pero que él no lo oiga. Oh, está aquí, está aquí. Cabello, sí, cabello. Se lo voy a decir a ustedes, los amigos que están aquí, escuchen bien. Hay muchos adventistas que tampoco saben lo que enseñamos. Escúchenme bien. Sí. Yo soy adventista del séptimo día. Pero yo no creo. ¿Y por qué no lo creo así? Porque mi iglesia no enseña esto. Que usted tiene que ser adventista para usted estar salvo. ¿Usted escucha lo que yo digo? Como que ustedes me están mirando raro a mí. Escuche lo que le voy a decir, mis queridos. Yo soy adventista y tengo razones por las cuales sigo siendo adventista del séptimo día. Pero yo no enseño que para usted alcanzar la salvación, usted tiene que ser miembro de la iglesia adventista. No, la iglesia no provee salvación. Ninguna iglesia provee salvación. Ninguna iglesia tiene el poder de salvar a las personas. Solamente hay un nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, que es en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, en la iglesia adventista se enseña acerca de Cristo Jesús. Como en iglesias evangélicas, pentecostales, salones del reino, iglesias católicas. ¿Cuál es la diferencia? Es lo que vamos a estudiar toda esta semana. El reino y sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque nosotros somos un resultado de lo que creemos. Somos lo que pensamos. Por eso tenemos que tener cuidado en lo que nosotros creemos, porque lo que creemos determina lo que somos. ¿Estamos claros? Ahora escúcheme bien. Allí le mostré lo que enseña la iglesia adventista con respecto al ministerio de Cristo en el santuario celestial. Vamos a comenzar por allí por varias razones. Y yo les dije, lo primero es porque es un tema muy controversial, no solamente en la iglesia adventista. Dentro del cristianismo, hablar acerca del ministerio de Cristo en el cielo, esto ha provocado que denominaciones se levanten, que hoy día hayan otras iglesias que hayan salido de la iglesia católica, aún de la iglesia adventista han salido otras iglesias por esta temática, por esta enseñanza. Segundo, a pesar de que es un tema muy debatido, la forma en que nosotros la enseñamos, la forma en que se presenta en la constitución del reino, que es la Sagrada Escritura, ninguna otra iglesia lo enseña de esta forma. Me voy a poner aquí porque la gente se está sonriendo aquí. Ok.
Ninguna otra iglesia lo enseña de esta forma. Y esto trae controversia a nuestra iglesia. Porque generalmente cuando usted encuentra una enseñanza que solamente está así en esa iglesia, es muy difícil, escúcheme bien, estadísticamente, que esa iglesia esté enseñando la verdad. Estadísticamente. Sin embargo, vamos a estudiar que lo que enseña la Biblia es lo que nosotros estamos enseñando con respecto al ministerio de Cristo en el santuario celestial. La segunda razón por la que es un tema muy controversial es porque nosotros tenemos que usar el Antiguo Testamento para poder enseñar bien este tema. No es que usted no lo pueda enseñar con el Nuevo Testamento, pero se va a quedar chueco, se va a quedar un poquito cojo, porque las Escrituras están completas. El Antiguo Testamento, y a mí no me gusta llamarle Antiguo Testamento. Esta noche va a ser la última vez que le voy a llamar así al Antiguo Testamento, y como al Nuevo Testamento. Tenemos que aprender a hablar el idioma bíblico. Las Escrituras, o podemos llamarle las Escrituras hebreas, las Escrituras griegas al Nuevo Testamento. Porque la mentalidad nos puede jugar un papel engañoso. Muchas personas cuando escuchan el Antiguo Testamento, en sus mentes, la relación que viene es, oh, ya eso está en el pasado, eso pasó, eso es el antiguo pacto. Y eso no es así, mis queridos. Esta noche vamos a comenzar a estudiar el único estudio bíblico que Cristo dio. Cristo no dio estudio bíblico mientras estuvo vivo. Cuando murió y resucitó, antes de irse al cielo, Él dio un solo estudio bíblico. Ahora, ese estudio bíblico que lo dio de camino a Emaús con 2 discípulos, le tomó casi 2 horas y media a Cristo dar ese estudio bíblico. Nosotros lo vamos a hacer en 5 días o en 4 días, vamos a ver, si nos da las noches. Sabroso. Las fiestas judías, que es lo que vamos a comenzar a estudiar esta noche. Ahora escúchenme bien. Nosotros leímos ayer en la mañana y allí nos quedamos para entrar a lo que quiero decirles. Toda esta temática de Cristo en el santuario, del ministerio de Cristo en el santuario, la iglesia adventista casi se divide y se destruye en 1888 debido a esta temática. Hubo una apostasía grandísima dentro de la iglesia adventista, la apostasía alfa. Más de la mitad de los pastores que existían en ese tiempo se salieron debido a esta temática. Cada 10 años hay problemas en la iglesia debido a esta temática. Ustedes saben que cada 10 años los folletos de escuela sabática se repiten. Y cada 10 años siempre hay un folleto que habla del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y siempre hay problemas con esto, siempre. Ahora, vamos a comenzar por el principio. El hecho de que en la tierra había un santuario era porque Dios le había dado a Moisés un modelo y le había dicho, hazme un santuario de esta forma. Ahora, cuando vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 27, la palabra de Dios nos habla de que en el cielo hay un santuario. Esto no es una invención o una enseñanza única de la iglesia adventista. En el cielo hay un santuario y hay muchos versículos, pero vamos a tomar uno de estos versículos en el Antiguo Testamento. Después se levantaron los sacerdotes y levitas y bendijeron al pueblo. Su oración llegó a la habitación de su santuario. ¿Y dónde estaba este santuario? En el cielo. ¿Está claro allí que en el cielo hay un santuario, sí o no? Ok. En el libro de Éxodo, capítulo 26, versículo 30, dice, erigirás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Ayer yo le estaba explicando que el problema, por ejemplo, de Desmond Ford, un gran pastor que fue adventista el séptimo día, y se salió. ¿Por qué se salió?
por esto. ¿Cuál fue el razonamiento de él y de todos los que deciden atacar esta doctrina, esta creencia de nuestra iglesia? Que en el cielo, como en la morada de Dios, es donde está el trono de Dios, es el headquarter del reino de Dios. Allí está la presencia de Dios. Todo es santísimo allí, porque Dios está allí. Como el santuario tiene 3 departamentos, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, si en el cielo hay un santuario, no puede ser que en el cielo, como es un lugar santísimo, porque Dios está allí, no puede haber un lugar allí donde sea menos santo, que se llame lugar santo. ¿Me están siguiendo el raciocinio? Los pobrecitos no entendieron o no entienden. Es que es un modelo. Dios le dio un modelo a Moisés. ¿Qué significa esto? Que en el cielo hay un santuario, sí, pero los departamentos del santuario celestial existen de una forma funcional. Cada departamento desempeña una función en el ministerio de Cristo. No necesariamente literal. ¿Por qué podemos decir esto? Porque la ubicación de todos los muebles del santuario dependía, no era exactamente igual, no tenía que estar aquí este mueble. Solamente 2 muebles no se podían mover de sus lugares. Así estaban, y en todas las listas de los santuarios en la Biblia siempre aparece así. Es el primer mueble. Cuando usted entraba al santuario por el atrio, se encontraba con el altar de sacrificio. Era lo primero que usted encontraba allí. Recuerde que yo les dije ayer que el santuario representa el modelo de salvación. Ustedes saben cómo los arquitectos crean los edificios, ¿verdad? ¿Qué ellos hacen primero? ¿Hacen un qué? Una maqueta, un plano, un modelo. Y allí miran cómo va a quedar eso. Bueno, pues Dios al pueblo de Israel le dio un modelo, un plano de cómo iba a ser la salvación. Cuando usted entra al santuario, la salvación que es Cristo, con lo primero que usted debe encontrarse es con el sacrificio de Cristo. Con el primero que usted debe encontrarse antes de usted tratar de hacer cualquier cosa es con Cristo Jesús. Y así, una vez usted pasa el altar de sacrificio, el próximo mueble que usted encuentra allí es el lavacro, la fuente del lavacro. ¿Por qué? Porque usted no puede ser lavado sin que primero Cristo lo lave a usted a través de su sangre. Eso es claro. Y así cada mueble tiene una característica tremenda. Ahora, ayer le puse un ejemplo de lo lamentable que muchos cristianos se convierten cuando no entienden esto. El último mueble siempre estaba en el mismo lugar, que es el arca del pacto. El santuario solamente tenía una puerta y siempre estaba abierta. Eso es sabroso, mi querido. La puerta del santuario nunca se cerraba. Es más, no había puerta, estaba abierto. Porque Cristo, que es el santuario, no duerme. Usted se despierta a las 4 de la mañana y acepta a Cristo. Allí está Él, a esa hora. No importa cuándo, dónde, el Señor está siempre con los brazos abiertos. Ahora escúcheme bien, en el último departamento, en el lugar santísimo, está el arca del pacto. Y el arca del pacto, la función del arca era ser un recipiente. ¿De qué cosa? De la ley de Dios. Dentro del arca estaba la ley de Dios. Había otra cosita más. Por ahí estaba la ley de Dios. Muchas personas, cuando se acercan a Cristo, toman a la persona que se acerca a la iglesia y como que lo llevan por detrás del santuario.
Y como no hay puerta allí, andan con su cuchillo en la mano y le hacen un hoyo atrás, porque para poder entrar. Y cuando entran le dice, ves, tiene que guardar la ley, tiene que guardar el sábado, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Cuando es el último departamento. Mis queridos, la salvación no depende, escúchenme bien lo que les voy a decir para que no malinterpreten mis palabras. La salvación no depende de nuestra obediencia, sino de la fe que tengamos en Cristo Jesús. Porque la obediencia no es lo que nos salva, sino la fe en aquel que nos hace obedecer. ¿Vieron lo que dije? La obediencia no es lo que nos salva. ¿Saben ustedes que hay mucha gente que es obediente, pero no tiene a Cristo en su corazón? Mucha gente que hace toda la cosa, pero no tiene a Cristo en su corazón. Un ejemplo de esto, Jesús lo dijo, los fariseos. Miren, hacían todo al pie de la letra. No había nada que ellos no hicieran. Y sin embargo estaban fritos, perdidos. Y eso, ¿de qué le vale cumplir todo y no tener amor? No tener allí lo más importante de toda la ley. Amar a Dios sobre toda la cosa y a su prójimo como a sí mismo. Así que, mis queridos, esta semana vamos a tener una comprensión más profunda de lo que significa no ser un miembro de iglesia, sino de lo que significa ser ciudadano del reino de Dios. Y allí nos quedamos ayer, así que vamos a proseguir en esta noche hasta donde podamos llegar con la temática de las fiestas judías. En el libro de Hebreos, capítulo 8, versículos 1 al 2, y el capítulo 9, versículo 24, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Ahora bien, el punto principal de lo que estamos hablando es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad, ¿dónde? En los cielos. Y sigue diciendo, versículo 2, él, ese sumo sacerdote, es ministro, ¿de dónde? Del santuario, que ya leímos en Segunda de Crónicas, que ¿dónde está ese santuario? Así que ese sumo sacerdote es ministro de ese santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no ¿quién? Y no el hombre. Hasta aquí está claro. Se está hablando del santuario del cielo. Capítulo 9, versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, sino ¿dónde? Figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Está claro que Cristo entró en el santuario no hecho por hombres, figura de aquel verdadero, y que ese santuario está en el cielo. ¿Está claro eso? Ok. Ahora dice, libro de Lucas, capítulo 24, versículo 27 dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las escrituras lo que de él decían. Escúcheme bien. Si usted toma el capítulo 24 de Lucas, usted va a notar que allí hay dos discípulos que iban caminando de Jerusalén a Emaús. En esa trayectoria Jesús se le presentó. Ahora, Jesús resucitado. El cuerpo resucitado es un cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado no es igual que un cuerpo que está en pecado. Voy a repetir eso. Dice la Biblia
que esto que vemos ahora es un cuerpo mortal, pero cuando esto mortal se vista de inmortalidad, va a ser mejor, ¿sí o no? El cuerpo glorificado puede traspasar las paredes. No hay leyes físicas que lo limiten. Interesante esto. En la Biblia hay dos excepciones, de hecho, de personas que fueron resucitadas pero no glorificadas. Una fue Lázaro y la otra fue las personas que Jesús resucitó, las resucitó pero no las glorificó. Ahora, cuando Él resucitó con un cuerpo glorificado. ¿Cómo sabemos eso? En muchos aspectos en la Biblia encontramos. Cuando los discípulos estaban encerrados en el cuarto, todas las ventanas cerradas, la puerta cerrada, dice la Biblia que Jesús se le apareció en el medio del cuarto. Y no me vengan a decir, porque Él era el Hijo de Dios. No, no. Él se le apareció allí porque Él tenía el cuerpo glorificado. El milagro que se presentó allí no fue que Él se apareció y traspasó la pared. Ese no fue el milagro, porque eso es normal para un cuerpo glorificado. Eso no es un milagro. El milagro fue que ellos con cuerpos mortales, pecadores, pudieran ver a Cristo glorificado. Ese fue el milagro. Y no solamente verlo, sino tocarlo. Que aún Tomás, el incrédulo, luego Jesús lo llamó y dijo, mira, toca aquí. Y cuando tocó, no le quedó más que arrodillarse y adorar a Cristo. Qué tremendo esto. Ahora escúchenme bien, mis queridos. Jesús se le presentó a aquellos discípulos y les dijo lo incrédulo que ellos eran. Y entonces las palabras de Cristo, Cristo tomó las Escrituras y comenzó desde el Génesis, desde Moisés, y siguió por los profetas. Y lo más interesante es que dice que Jesús tomó las Escrituras, y mis queridos, en ese tiempo todavía no se había escrito el Nuevo Testamento o las Escrituras griegas. No estaba escrito. Jesús solamente usó las Escrituras hebreas, y con las Escrituras hebreas les enseñó a estos discípulos lo que esas Escrituras decían de Cristo. ¿A ustedes les interesa saber cuál fue ese estudio bíblico que Cristo dio? ¿Ah? No, vamos a comenzar esta noche, pero vamos a seguir mañana. Claro que sí. No, pero les voy a decir algo ahorita que si usted no viene mañana no lo va a saber. Ese estudio bíblico que Cristo dio, voy primero, antes de comenzar a dar ese estudio bíblico, porque ese estudio bíblico, mi querido, usted sabe lo que es estudiar. El único estudio bíblico que Cristo dio es una cosa chula, sabrosa. Pero antes de entrar allí, déjeme decirle que precisamente como es el único estudio bíblico que Cristo dio, ha sido el estudio más atacado por el diablo. Ha sido el estudio más desvirtuado por Satanás. Y es el estudio que más diferente se enseña en todas las iglesias. Por eso es importante entender lo que voy a decir ahora. Para poder entender este estudio bíblico, tenemos que volver a orar. Tenemos que orar. El gobernador del reino de los cielos, el Espíritu Santo, es el único que nos puede dar sabiduría para entender esto. Y segundo, tenemos que ir a los versículos que Satanás ha tomado fuera de contexto para echar por el suelo el estudio que Cristo dio. Así que vamos a hacer estas dos cosas. Así como están, vamos a tener una oración para pedirle al Señor que nos ilumine en lo que vamos a estudiar. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Rey, vamos a estudiar tu palabra una vez más. En este momento te pedimos que la presencia de tu Espíritu esté con nosotros. Que no hablemos nuestras palabras, sino que tú la traigas a nuestros corazones y podamos salir de aquí henchido de tu poder y con la seguridad de que tú eres nuestro Rey Señor. Y oh Padre, que tu palabra es la palabra fiel y verdadera. Por Jesús te lo pedimos. Amén.
En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, estos versículos son los versículos favoritos, son los versículos claves de todas las iglesias evangélicas y católicas, congregacionalistas, no importa qué denominación, que echan por el suelo el estudio bíblico de Cristo. Colosenses 2, 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo o sábados. Si yo soy una persona que leo la Biblia así, me encuentro con este versículo, voy a encontrar que digo, ves, la Biblia dice que ya tú no me puedes juzgar a mí por lo que yo como, ni por lo que yo bebo, así que me voy a dar una borrachera esta noche. Ahí lo dice, nadie te juzgue en lo que tú comes. ¿Y cómo que ustedes enseñan que no coman esto, que no coman aquello? Mira lo que dice la Biblia, nadie te juzgue en eso. Es más, mira lo que dice ahí al final, ni siquiera te juzgue en si tú guardas el sábado o no, en los días de reposo. Y yo escuchando ahí, ¿ves? Eso está en la Biblia, está clarito. ¿Ustedes lo ven? ¿Está clarito, sí o no? Nadie te juzgue en comida ni en bebida. Día de fiesta, luna nueva, día de reposo. ¿Eso está claro? Ahora, escúcheme bien lo que les voy a decir. En la Biblia casi todas las respuestas están en el mismo versículo donde se nos hace la pregunta. Eso es lo más sabroso de esto. En la Biblia casi todas las respuestas están en el mismo versículo donde se nos está haciendo la pregunta. Entonces vamos a usar este recurso bíblico. Entonces cuando me preguntan, ¿ves? ¿Por qué ustedes enseñan que no pueden comer esto, que hay que guardar el sábado, cuando allí dicen que no te juzgue nadie en cuanto a esto? Y yo le digo, bueno, te lo voy a explicar el por qué. Si tú me contestas, entonces, ¿qué tiene que ver lo que yo como, lo que yo bebo, con que la luna esté nueva? Ahí está. Lo que yo como y bebo, día de fiesta, luna nueva o día de reposo. ¿Qué tiene que ver lo que yo como y bebo con el sábado? ¿O nada más comemos y bebemos en sábado? No tiene que ver nada. ¿Qué tiene que ver el sábado con que la luna esté nueva? No tiene que ver nada. Como no tiene que ver nada, tiene que haber un lugar en la Biblia donde encontramos una relación con lo que yo como, lo que yo bebo, que la luna esté nueva, con días de fiesta y con sábados. Estas 5 cosas, solamente hay 2 lugares en la Biblia donde están relacionadas. Levítico 23 es una de ellas. Las fiestas judías, el pueblo de Israel celebraba 7 fiestas anuales. Y estas fiestas se celebraban con comida, con bebida, eran días de fiesta, caían en días de luna nueva y tenían 7 sábados ceremoniales estas fiestas. Es la única lugar que aparece esto. Además, permítame leerle el siguiente versículo. El siguiente versículo, que no lo leen, dice: todo lo cual, cuando usted lee español, en el español, ese cual, ¿a qué se refiere? A lo que se está hablando arriba, ¿sí o no? Todo lo cual, o sea, la comida, bebida, día de fiesta, luna nueva, día de reposo, todo lo cual es sombra. Estamos aquí un poquito mejor ahora. La comida, bebida, días de fiesta, luna nueva y día de reposo, todo esto es sombra de lo que había de venir. ¿Qué es una sombra? Una sombra es la proyección de algo que es literal o real. Y aquí dice que esa sombra, la proyección, lo real, el cuerpo, ¿quién es? Cristo. En otra palabra, la comida, bebida, días de fiesta, luna nueva y días de reposo es una sombra de Cristo.
Oh, ahora como que estamos, como que se ve diferente el versículo, ¿verdad que sí? Como que se ve más sabroso. Pero entonces, ¿cómo así la sombra de Cristo? Mis queridos, desde que Dios creó todas las cosas, es una cosa sabrosa, y yo me tengo que emocionar, perdónenme. Miren, vamos a estudiar las 7 fiestas judías. Donde quiera aparece el número 7 en la Biblia, abra los ojos bien, porque vamos a estudiar algo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los 3, se convierten en maestros, y cada uno de ellos da una dimensión de la enseñanza. Por eso todo lo que usted estudie en la Biblia, que conlleve 7, tiene 3 maestros, 3 dimensiones de enseñanzas. Escúcheme bien. Esta sombra, que es lo que se proyecta de Cristo, la encontramos en las Escrituras hebreas. Porque lo que se llama el Antiguo Testamento no es otra cosa que la proyección de Cristo. Y el Nuevo Testamento, la Escritura griega, no es otra cosa que la realidad, el cuerpo real de Cristo. Cuando usted quiere ver a Cristo en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar todos los libros de la Biblia, aun aquellos donde no se menciona el nombre de Dios, mencionan allí conceptualmente la persona de Cristo. ¿Estamos preparados para ver esa sombra? ¿Estamos preparados? Como que no veo ese deseo así como que... Escúcheme bien, mis queridos. Esto que vamos a estudiar, les voy a poner un ejemplo. Porque hay muchas personas que son a veces como incrédulas. ¿Saben ustedes que los días de la creación están ¿dónde? En el capítulo 1 de Génesis. Mucha gente enseña que los días de la creación, y es verdad, es una realidad, fueron días literales de 24 horas, y así lo enseña la Biblia. Pero solamente se limitan a enseñar esto. ¿Cuántos días Dios tomó para crear? 6 días, y el 7º día lo apartó, bendijo, lo santificó. Hay 7 días allí. Como hay 7 días, hay una enseñanza tridimensional en eso. Y como que no se enseñan las otras 2 dimensiones de la creación. Dios es tan sabio que aún en la forma literal de cómo creó, nos proveyó elementos espirituales de cómo Él nos iba a salvar en los días de la creación. ¿Usted no me lo cree? Escúcheme bien. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo en la creación? Dice la Biblia que lo primero que Dios hizo fue separar la luz de las tinieblas. ¿Sí o no? Escúcheme bien, las lumbreras las creó en el 4º día. Separar la luz de las tinieblas. ¿Qué es lo primero que sucede cuando usted se acerca a Cristo? Se separa la luz de las tinieblas. Eso es lo primero que sucede. Le voy a dejar lo otro de tarea para que usted siga estudiando. Qué sabroso esto, mi querido. Cristo es la luz del mundo. Es lo primero que pasa cuando usted se acerca al Rey de Reyes y Señor de Señores y está allí en los días de la creación. Volvamos a las fiestas judías. Vamos a comenzar entonces este estudio. No sé si la última vez que yo vine, yo les dejé una hoja a ustedes del calendario judío. ¿Verdad que sí? Así que ustedes la tienen que tener. Se les voy a perdonar a aquellos que no vinieron la vez que yo estuve aquí. Aquellos que no vinieron, yo les voy a mandar otra vez para ver si la podemos imprimir, para dárselo. ¿Por qué quiero que ustedes tengan esto? Este es el calendario judío que está unido al calendario nuestro, el calendario gregoriano. Es importante que al estudiar las fiestas judías, nosotros entendamos
cuando se habla de los meses judíos, en qué período de nuestro calendario estamos hablando. Porque el calendario nuestro no es igual al calendario bíblico. El calendario judío es un calendario lunar. Lo rige la luna. El calendario nuestro, enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre, es un calendario solar. Lo rige el sol. Muy, pero muy diferente. Nuestro calendario tiene 365 días y 6 horas cada año. Nuestro calendario tuvo que arreglarse varias veces. Es una herencia del calendario juliano, una herencia de otros calendarios. El calendario judío nunca se ha tenido que arreglar. El calendario judío no lo hicieron los judíos, Dios se lo dio. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 1 y 2, usted va a encontrar cuando Dios le dice a ellos, ustedes van a llevar los meses de esta forma, y les enseña cómo hacer un calendario. El calendario judío está basado en la luna. La luna es la que rige las estaciones. Aquí en estos lados del mundo, por ejemplo Venezuela, casi se ve una sola estación, casi. En otros lugares del mundo se pueden ver las 4 estaciones. Ahora escúcheme bien. Vamos a comenzar con la primera fiesta que se celebraba el día 14 del mes de Nisan o el mes de Abit del mes judío. El primer mes judío comenzaba cuando comenzaba la cosecha de primavera. La primavera comienza en nuestro calendario a mediados del mes de marzo, exactamente el 21 de marzo. ¿Hasta aquí estamos claros? Ok. Por eso, cuando usted tiene ese calendario, usted puede ver arriba, ok, el 21 de marzo comienza el primer mes judío, que es el mes de Nisan o el mes de Abit. Y así sucesivamente lo que sucedía en las estaciones a medida que iban pasando los meses. Así que esto es una buena fuente de recursos cuando estudiamos las profecías bíblicas. Cuando estudiamos la profecía de tiempos y medio tiempo, días proféticos, ¿por qué solamente contamos 30 días en un mes profético? Porque, mis queridos, estamos hablando de calendario judío. En ese calendario los meses solamente eran de 30 días, los años eran de 360 días. Ahora, ¿y dónde se ponían los demás días? Porque el año se ha demostrado que la tierra, para poderle dar la vuelta al sol, ¿dura cuánto? 365 días. Se creía por mucho tiempo, hasta que se encontró que estaba equivocado. Dura 365 días y 6 horas. Y cuando se encontró esto, dijeron, no, pero tenemos que arreglar esto, porque en un año 6 horas no es mucho, pero en 2 años son 12 horas. Y en 3 años, 18. Y en 4 años, 24 horas. ¿Y 24 horas es un qué? Por eso, cada 4 años se le añade un día a nuestro calendario. Yo no sé cómo lo hacen el que cumple el 29 de febrero. Creo que se lo celebran cada 4 años, pero de ahí es que viene el arreglo de nuestro calendario. Pero los judíos no tenían ese problema, porque ellos todos los meses eran de 30 días, todos los años de 360. Y cada vez que se celebraba una fiesta, que caía a veces cada 14 años, se le añadía un mes completo al calendario judío. Un mes completo de 30 días. Y allí quedaban todos esos días, quedaban allí ubicados. No hay días perdidos. Por eso cuando estudiamos la profecía bíblica, tenemos que usar el calendario bíblico, el calendario judío, no nuestro calendario. ¿Estamos claros? Ok, vamos a comenzar. Vamos a comenzar, sí. No dije mal, no, vamos a comenzar. Hasta aquí la introducción. Ok. Escúcheme bien, pero nos queda un momentito más, ¿verdad que sí, brother? Nos queda un momentito más. Aleluya, amén. Las 7 fiestas judías
estaban divididas en dos partes. Así como la palabra de Dios está dividida en dos partes. Habían 4 fiestas que se celebraban en primavera y habían 3 fiestas que se celebraban en otoño. Estas fiestas, así como hay fiestas anuales en Venezuela, así como hay fiestas anuales en cada sistema de gobierno, hay fiestas que se celebran anualmente. Los judíos, los hebreos, tenían 7 fiestas que celebraban cada año. Como eran 7 fiestas, y ya hemos visto que cada vez que aparece en la Biblia 7 en algo, estas 7 fiestas no solamente eran 7 fiestas literales, sino que tenían otras 2 dimensiones que vamos a estudiar esta semana. Así que vamos a comenzar con, aquí están las otras 3 de otoño, las fiestas de otoño, para que tengan una idea de lo que vamos a estudiar. Pero vamos a comenzar con la primera fiesta. ¿Dónde estamos ahora? Voy a explicarles algo con las fiestas bien interesante. La primera dimensión en las fiestas son las fiestas en sí, o la parte literal de las fiestas. La primera dimensión. La segunda dimensión o enseñanza en las fiestas es el plan de salvación. Es Cristo allí en sombra. Es algo tremendo. Todo lo que Cristo hizo, hace, está haciendo y hará por nosotros para salvarnos. Y la tercera dimensión tiene que ver con la enseñanza espiritual. Ahora salvos, ¿cómo nosotros tenemos que vivir como salvados? Sabroso. Ahora, para que ustedes vayan viendo lo sabroso de esto, si esto es así, la última fiesta es el último escalón que Cristo va a hacer para salvarnos. Ya de ahí no hay más. Si es así, ¿dónde estamos ahora, espiritualmente hablando? Estamos ahora entre el medio de la sexta fiesta y la séptima. O sea, estamos pasando la sexta fiesta para entrar a la séptima fiesta. Es una cosa sabrosa, tremendo, mis queridos. Vamos a estudiar aquí, cuando lleguemos a la sexta fiesta, vamos a ver si nos da una noche entera, porque si no, a veces he tenido que tomar 3 noches para explicar solamente esto, porque allí estudiamos la profecía de Daniel 2. Allí estudiamos la profecía más larga que tiene la Biblia, la profecía de los 2300 días proféticos. Pero allí estudiamos, mi querido, lo que está haciendo el Rey de Reyes y Señor de Señores ahora en este momento. Estamos allí y eso significa que antes de que comience la séptima fiesta, y cuando la séptima fiesta comience, dice el libro de Apocalipsis, que en el cielo se va a escuchar un silencio que va a durar media hora. Media hora profética representan 7 días. ¿Cómo es así que en el cielo va a haber silencio por 7 días? ¿Saben ustedes qué va a pasar? Lo que pasa es que todos allá salieron a buscarnos. Todos salieron a buscarnos. La Nueva Jerusalén, los ángeles, los serafines, los querubines, Dios, el Espíritu Santo, todos salieron a buscarnos. Y mi pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué? De buscarnos para llevarnos al cielo, esto va a tomar 7 días. ¿Por qué? Venga mañana, que vamos a comenzar a estudiar esta cosita sabrosa. ¿Estamos claros en lo que estamos diciendo? ¿Por qué 7 días? Si Dios puede venir. Hay un propósito en esto, hermanos. Hay un propósito tremendo. Vamos a comenzar. Levítico 23. ¿Tienen los cinturones bien amarrados ya? Allá los que nos están viendo en el internet. Acomódense bien, que vamos a comenzar. Levítico 23, versículo 4 y versículo 5 dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová,
las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero. Y ya ustedes saben cuál es el mes primero, el mes de Nisan o Abib. A los 14 del mes, ya ustedes saben, el 14 de Nisan, entre las 2 tardes. Vamos a demostrar que entre las 2 tardes es exactamente las 3 de la tarde. Entre las 2 tardes. Pascua es de Jehová. Así que la fiesta de la Pascua comenzaba, ¿qué día? ¿Qué día comenzaba? El día 14. ¿De qué mes? De Nisan. El mes de Nisan o el mes de Abib, es lo mismo. Y se celebraba, la celebración cumbre magna de la Pascua era entre las 2 tardes. Y se celebraba la Pascua de Jehová. Hasta aquí estamos claros, ¿sí o no? ¿Cómo se celebraba esta Pascua? Éxodo 12, versículo del 1 al 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablando acerca del mes de Nisan. Hablad a toda la congregación de Israel y les diréis esto: en el día 10 de este mes van a tomar un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora escuche bien, ustedes dirán, pero no era el día 14. El día 14, entre las 2 tardes, se hacía la Pascua. Pero el día 10, 4 días antes de que llegara el día 14, ellos tenían que separar, que tomar un cordero y guardarlo hasta el día 14, donde se iba a sacrificar. ¿Aquí estamos claros? Esta es la parte literal de la fiesta de la Pascua. Versículo 5. Este animal debe ser sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará, o sea, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahora escuchen, esto es la sombra. Ahora miren la realidad. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua. ¿Y quién es nuestra Pascua? Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora escuchen esto, hermanos. Esto es lo sabroso. Si Cristo es la Pascua y la sombra es todo esto literal, que hay que tomarlo el día 10, que hay que apartarlo hasta el día 14, entre las 2 tardes, sacrificarlo, todo eso hizo Cristo, todo eso. Vamos a ver. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, lo central de la Pascua era el cordero que se apartaba y se sacrificaba el día 14 entre las 2 tardes. O sea, la fiesta de la Pascua, el centro de la fiesta era ese cordero que se sacrificaba. ¿Estamos claros? Dice Juan 1:29 que el siguiente día, cuando Juan vio a Jesús que venía a él, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Fue identificado Cristo como el Cordero de Dios? Sí. Dice 1 Corintios, que Cristo es nuestra Pascua, ¿sí o no? Aquí cumple Cristo lo primero, y es que Cristo es el Cordero de Dios. ¿Estamos claros? Vamos a ver si Cristo cumple lo demás. Lucas 22, 1 al 6. Bueno, recordando lo que dice Éxodo 12,
El cordero era apartado el día 10 de Nisan, 4 días antes. Miren qué sucede. La Biblia no tiene todos los detalles, pero nos da pistas sabrosas. Lucas 22, del 1 al 6 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama también la fiesta de la Pascua. Los principales sacerdotes, los escribas, buscaban a Cristo cómo matarlo, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes, con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron, convinieron en darle dinero. Él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ahora, mi querido, esto se hizo antes de la fiesta de la Pascua. No dice la Biblia exactamente cuándo, pero fue antes de la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua era el 14 de Nisan. Ahora, cuando recurrimos a la historia, hay un historiador judío, del tiempo judío, que registra fidedignamente todas las cosas que sucedieron en la época de Cristo, Flavio Josefo. Y en uno de sus libros, Enciclopedia, Flavio Josefo escribe que el día que Judas se acercó a los sacerdotes para entregar a Cristo fue ese lunes 10 de Nisan. No, pero ustedes no se emocionan. Mis queridos, aún en esto se cumplió esto. El Cordero de Dios fue apartado para ser sacrificado 4 días después. ¿Lo están viendo? Pero esto no es todo. Esto no es todo. Escuchen bien. Hebreos, capítulo 4, versículos 14 y 15. Éxodo 12 dice que no solamente tenía que apartarse el Cordero el día 10, no solamente tenía que sacrificarse el día 14, sino que ese Cordero no podía ser el más viejito. Tenía que ser sin defecto y tenía que tener 1 año. Yo no sé quiénes de aquí, allá en mi país le llamamos, son del campo, que conocen los animales. Los corderos, cuando cumplen 1 año, es cuando están fuertes. Cuando es la edad fuerte de ellos, están allí que lo tumban, están más lobos. El pináculo de la madurez de los corderos. Mis queridos, ¿saben ustedes que en sociología, la sociología, o sea, los sociólogos, sociología, logos, estudio, sociedad, las personas que estudian el comportamiento de los seres humanos en la sociedad, han demostrado, han encontrado, eso ellos que dicen eso, que la edad del hombre, donde está maduro completamente, donde ha llegado a su fortaleza, es a los 33 años. ¿A qué edad murió Cristo? ¿Verdad que como que parece coincidencia, pero no es? Hasta en eso se cumple. Pero escuchen esto. Tenía que ser perfecto, sin mancha, el Cordero. Hebreos 4 dice, por tanto, teniendo un sumo, un gran sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos pues vuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya. Cristo fue perfecto. Ahora escuchen esto, hermanos. Yo se los dije la última vez que vine, pero se lo voy a recordar. Los 33 años de Cristo, ¿vivió Cristo una vida perfecta, sí o no? Sí.
sin mancha y sin pecado, ¿sí o no? Y sin embargo, la vida perfecta de Cristo no salva a nadie. Si Cristo hubiera decidido no morir, todos estuviéramos fritos. Porque la vida de Cristo no salva a nadie. Aunque fue perfecta, su vida no es lo que nos dio salvación, fue su muerte en la cruz. Y esto es tremendo, hermano. Por eso es que la salvación no depende de la cosa buena que usted hace. Porque ni la vida de Cristo perfecta nos salva, menos la de uno. La vida perfecta, usted puede ser perfecto en todo y eso no lo salva. Solamente la sangre de Cristo. ¿Estamos claros? Porque el que enseña otra cosa está enseñando legalismo. Y la iglesia adventista no enseña legalismo. Alabado sea el Señor. Que hay legalistas por ahí, bueno, es otra cosa. Pero la iglesia no enseña eso. Y está allí en las fiestas judías. Continúo. Ah, mi querido, esto se pone más sabroso. El Cordero Pascual era sacrificado entre, escúcheme bien, las 2 tardes. ¿Cuándo es las 2 tardes? Dice la palabra de Dios en Mateo 27, versículo 45 en adelante. Escuchen bien. Desde la hora sexta. ¿La hora qué? Sexta. No son las 6 de la tarde o las 6 de la mañana, no. En Israel, no sé lo que han tenido oportunidad de visitar Israel, allí las estaciones no son como en otros países, pero el sol generalmente sale a una misma hora. Allí no había reloj en los tiempos de Cristo. El sol, o sea, las horas se medían por los grados del sol. Cuando salía el sol a las 6 de la mañana y los primeros grados daban, los primeros 10 grados, eso se le llamaba la primera hora del día. De 6 de la mañana a 7 de la mañana era la primera hora del día. De 7 de la mañana a 8 de la mañana era la segunda hora del día. De 8 de la mañana a 9 de la mañana era la ¿qué? Y ahí, y usted sucesivamente, de 9 a 10, la cuarta hora, de 10 a 11 la quinta hora, y de 11 a 12 la ¿qué? La sexta hora. Dice Mateo 27, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Ustedes se han dado cuenta que a las 12 del día, donde el sol más calienta, a esa hora se llenó de tinieblas allí, en la hora sexta? ¿Hasta qué hora? Hasta la hora novena. Vamos a seguir contando. De 12 a 1, la hora séptima. De 1 a 2, la hora octava. Y de 2 a 3, ¿la hora qué? Novena. Interesante. Así que la hora novena es la ¿qué? La 3 de la tarde. Y dice la palabra de Dios, versículo 46 del capítulo 27 de Mateo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mis queridos, Jesús murió un 14 de Nisan a las 3 de la tarde. Lo más grande es que el pueblo judío celebraba 2 sacrificios diarios. 2 sacrificios diarios. Y a estos sacrificios se le llamaba el continuo sacrificio. Un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde. Y el sacrificio de la tarde, ese sacrificio vespertino, siempre era a las 3 de la tarde. Entre las 2 tardes. Porque era cuando el sol estaba bajando, cuando iba a llegar ya la puesta de sol a las 6 de la tarde, para entonces comenzar un nuevo día. Por eso se le llamaba entre las 2 tardes. ¿Por qué? Porque era la finalización de un día y el comienzo de otro. Y en la Biblia los días comienzan por la tarde, la parte oscura.
interesante esto. Y la gente nos pregunta, ¿y cómo es que ustedes el viernes por la noche dicen feliz sábado? Bueno, eso no es una invención de la iglesia adventista, es que así que está en la Biblia. El problema es que los adventistas solamente se llevan de eso el viernes. Ya el sábado por la noche no dicen feliz domingo, no, para ellos es sábado por la noche. El domingo en la noche, para ellos es domingo por la noche. Nada más esto se cumple el viernes por la noche. Tan fritos. Mi querido, usted tiene que ser constante en lo que usted cree y enseña. Usted le dice, no te veo, mira, el viernes por la noche. Yo digo, ¿eso es el jueves de tarde? ¿O cuándo te dice? No, el viernes por la noche. Entonces le crea una confusión. Entonces tengo que hablarle el idioma de ellos y no el idioma de la Biblia. Mi querido, a las 3 de la tarde, Cristo murió. Pero miren lo interesante de esto ahora. Dice el versículo 51 de Mateo 27. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mi querido, no puedo cubrir todos los detalles. Aquí hay tanta información espiritual tremenda. El hecho de que el velo del templo se haya partido, no solamente partido, sino que se partió en dos. El dos tiene un significado grande en la Biblia. Y no solamente que se partió en dos, sino que se partió de arriba hacia abajo. No se partió de abajo hacia arriba. Eso tiene un significado tremendo en la Biblia. Pero usted tiene que venir mañana para seguir escuchando esto. No, usted tiene que venir mañana. Porque es que tengo que cubrir otra partecita. Y ese reloj le echaron aceite otra vez. Eso va muy rápido. Escúcheme bien. Dice la Escritura en Lucas 19. La otra parte, que al cordero no se le podía romper ningún hueso. Otra característica de la Pascua. Ahora escuchen qué tremendo. Dice Lucas 19. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Escuchen, y este día de reposo era un día de gran solemnidad. Hay mucha gente que cree que ese día de reposo era de gran solemnidad porque fue la semana o el fin de semana que Cristo murió. No. Hay otros. Mañana yo voy a tener que comenzar un poquito más temprano. Escuchen esto, hermanos. Si ustedes mañana vienen temprano, yo voy a comenzar la película más temprano para enseñarle a ustedes por qué el 75% de todos los cristianos que existen hoy día, si hay 300 iglesias cristianas, más de 200 iglesias cristianas creen que Cristo no murió un viernes, Cristo murió un miércoles. ¿Sabían ustedes eso? La gran mayoría de cristianos no cree que Cristo murió viernes. ¿En qué se basan ellos? En lo que se llama la señal de Jonás. Así como Jonás iba a durar 3 días y 3 noches en el vientre del pez, asimismo Cristo iba a durar 3 días y 3 noches. Y ellos dicen, y Cristo no pudo durar 3 días y 3 noches si murió viernes, porque murió en la tarde. Ok, murió en la tarde. De viernes a sábado, una noche. De sábado resucitó domingo tempranito. No duró 3 noches, duró 2 noches y ni siquiera 2 días completos. Así que él no pudo morir viernes. Venga mañana, que le voy a demostrar hay 3 formas, no hay 4 formas de demostrar que Cristo murió viernes. Pero vamos a usar una sola para enseñarle a ustedes lo poderoso de la palabra de Dios, de lo que es la Biblia cuando usted permite al Espíritu Santo que ella le hable a su corazón y usted vaya sin prejuicio y usted lo ve clarito. Para no adelantarme, ese día de reposo era un día de gran solemnidad. Y sigue diciendo,
rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas, que fuesen quitados de allí. Así que los soldados vinieron, quebraron las piernas al primero, quebraron las piernas al otro, pasaron a Cristo y le quebraron la pierna al otro. Yo le pregunto, sinceramente, si usted es ese soldado que está allí y a usted le mandan a quebrar las piernas a 3 crucificados, no importa por donde usted comienza por el primero, ¡pah! Lo lógico es seguir al segundo, ¿sí o no? Pero el soldado pasó y le quebró la pierna al tercero. Y dice la palabra de Dios, versículo 34, pero uno de los soldados, 33, mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura que ningún hueso suyo debía ser quebrado. Mi querido, la sombra de Cristo se cumplió exactamente en las fiestas judías y estamos en la primera, que es la Pascua. Ahora escúcheme bien lo que voy a decir, escúcheme bien. Juan 8, 31 al 36. La Pascua se comenzó a celebrar en Israel debido a una ocasión. La primera vez que se celebró la Pascua fue cuando ellos iban a ser libertados de la esclavitud. O sea, la Pascua representa la liberación de estar esclavizados, ahora pasar a ser libres. Esa es la Pascua, literalmente hablando. Cristo, que es la Pascua, representa ahora, estábamos esclavos del pecado y ahora Cristo nos ha liberado. Es tremendo. Miren cómo dice Juan 8. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos. Si permanecemos ¿en dónde? En su palabra. No en la palabra del pastor, ni en la palabra mía. ¿En la palabra de quién? De Dios. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: escuchen, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oh, mis queridos, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes quieren ser libertados por el Hijo? ¿Ustedes quieren ser libertados del pecado? Somos pecadores, pero esto no significa que tenemos que cometer pecado. Termino con esto para hacer un llamado. Voy a reservarme el nombre de la iglesia. Yo estaba predicando en una iglesia adventista allá en Nueva York. No le voy a decir qué nombre, porque ellos pueden estarme viendo. Iba a subir para predicar y estábamos hablando allí, estaba hablando con un hermano, creo que era dirigente, no sé. Y no sé cómo llegó el tema acerca de los homosexuales. Aquí en Venezuela me imagino que hay también, ¿verdad? Bueno, ok. Está bien. Escuchen bien, estaba hablando de los homosexuales. Y él me estaba diciendo, yo les dije, sabes, no podemos ser como los del mundo. Cristo ama también a los homosexuales. Él no ama lo que ellos hacen, pero sí Él los ama a ellos. Y él me miró y me dijo, no. La Biblia dice que ni los homosexuales entrarán al reino de los cielos. Y es cierto, pero también dice que ni los pecadores. ¿Y qué tú eres? ¿Estás frito?
Dice, no, pero hemos sido libertados. Dice, entonces el Espíritu Santo no puede liberar a un homosexual. O que queremos ahora catalogar lo que el Espíritu Santo puede hacer y no puede hacer. El poder de Dios transforma sin límite, mi querido. Sin límite. Aunque tú y yo somos pecadores, de naturaleza pecadora, podemos en Cristo ser victoriosos. En Cristo. Porque si nosotros nos mantenemos en Él, seremos verdaderamente libres. Y yo quisiera preguntar en esta noche, ¿quieren ser ustedes ser liberados por Cristo Jesús? Vamos a ponernos de pie para tener una oración y pedirle al Señor que podamos ser libertados con la sangre de Cristo. Pascua, liberación del pecado, a la liberación en Cristo Jesús. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Rey que estás en el cielo, en esta hora nos ponemos nuevamente en tus manos. Somos pecadores, Señor. A veces te fallamos. ¿Cuántas veces no te hemos fallado? Pero gracias al Señor, que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue allí sacrificado, ese 14 de Nisan, entre las 2 tardes, para darnos vida eterna. Oh Padre, que podamos tomar decisiones eternas y en nuestras vidas Cristo sea lo primero y lo último. Señor, bendice cada hogar aquí representado, danos la fortaleza para mantenernos sin caída, pero si caemos, abogado tenemos a Cristo Jesús. Oh Señor, bendice tu iglesia, bendice a aquellos amigos que están en medio nuestro y ayúdanos a tener en nuestro corazón en la Pascua que es Cristo Jesús y poder tenerla cada día en nuestras vidas hasta que tú vuelvas a buscarnos. Llévanos en paz con tu bendición a nuestros hogares, que es en Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Amén.